El mayor asesino serial de niños de Estados Unidos. El caso Wayne Williams. En la noche de Irlanda entre 1979 y 1981, 29 niños y adolescentes negros desaparecieron uno tras otro en las calles de la ciudad sin que nadie pudiera detener la ola de terror que se extendía. Sus cuerpos aparecieron días o semanas después abandonados en bosques remotos o flotando sin vida en las aguas del río Chattahoochee con marcas de estrangulamiento y señales de haber sido arrojados desde puentes altos. Un hombre joven fue finalmente detenido y la policía lo señaló como el responsable de la mayor serie de asesinatos de niños en la historia del país, pero las dudas sobre si actuó solo o si la verdad completa nunca salió a la luz quedaron flotando en el aire como los cuerpos de las víctimas. Las familias clamaban por justicia mientras las autoridades cerraban los expedientes uno por uno, pero el misterio de cómo un solo individuo pudo acabar con tantas vidas jóvenes permanecía intacto, obligando a cualquiera que escuche esta historia a preguntarse hasta el final si el verdadero culpable fue atrapado o si la oscuridad de aquellos años aún esconde más secretos terribles que el tiempo no ha revelado. Wayne Bertram Williams nació el 27 de mayo de 1958 en la ciudad de Orlando, ubicada en el estado de Georgia en Estados Unidos. Fue el hijo único de Homer Williams y Fee Williams, quienes trabajaban como maestros en escuelas locales y dedicaban toda su energía a apoyar los sueños de su hijo. Creció en el barrio de Dixie Hills, un sector modesto del suroeste de Irlanda donde la vida diaria transcurría entre casas humildes y calles que más tarde se convertirían en escenario de tragedias. Desde muy joven Wayne mostró una personalidad ambiciosa extrovertida. Sus estudios los completó en la escuela secundaria Douglas, donde se destacó por su curiosidad y talento. Después ingresó a la Universidad Estatal de Georgia. Sus intereses principales eran la radio, el periodismo y la música. En la casa familiar instaló una estación de radio amateur desde la cual transmitía programas y buscaba talentos jóvenes para lanzar sus carreras. Sus sueños giraban en torno a convertirse en un productor musical famoso y un empresario del entretenimiento que descubriera estrellas del futuro. Los padres lo consentían en todo, gastando sus ahorros en equipos y proyectos para que pudiera perseguir esa visión de fama y riqueza. Los hechos del caso se iniciaron de manera cronológica en el mes de julio de 1979, cuando el 21 de ese mes el joven Edward Hope Smith de 14 años salió de su casa en uno de los barrios pobres de Atlanta para nunca volver. 4 días más tarde, el 13 de julio, Alfred James Evans de 13 años desapareció en circunstancias casi idénticas mientras jugaba cerca de su hogar. En los últimos momentos antes de sus desapariciones, ambos niños fueron vistos caminando solos o hablando con un desconocido que ofrecía llevarlos a algún lugar. Sus cuerpos fueron descubiertos el 28 de julio en un área aislada del suroeste de la ciudad, escondidos bajo arbustos junto a la carretera. Edward había sido asesinado de un disparo y Alfred por asfixia, según los informes médicos. En los meses siguientes la serie continuó sin pausa. El 7 de septiembre Milton Harvey de 7 años desapareció mientras entregaba periódicos en su ruta habitual y su cuerpo fue hallado semanas después en un lago cercano. El 9 de octubre Joseph Bell de 9 años salió a una tienda y nunca regresó, apareciendo su cuerpo estrangulado en un terreno baldío. No había registros en cámaras de seguridad porque la tecnología era limitada en aquella época, pero los testimonios de testigos oculares fueron abundantes. Varios vecinos y amigos de las víctimas describieron a un hombre joven de raza negra conduciendo un automóvil station wagon blanco o azul que se acercaba a los niños ofreciéndoles rides o contratos para grabar canciones. Las evidencias físicas consistieron en fibras de cabello humano y textiles que se encontraron adheridas a las ropas de los cuerpos y que coincidían exactamente con muestras tomadas del automóvil y la casa de Williams. Algunas contradicciones aparecieron cuando algunos testigos mencionaron haber visto a las víctimas con otras personas desconocidas, pero la policía las consideró irrelevantes en el contexto general del patrón. El desarrollo de cada crimen seguía un método preciso y repetido. Wayne Williams se presentaba como un cazatalentos de la industria musical, aprovechando su reputación en la comunidad. Contactaba a los niños en las calles o cerca de parques prometiéndoles audiciones o sesiones de grabación en un estudio. Los llevaba a su vehículo, los trasladaba a lugares aislados y allí los estrangulaba con las manos o con un cordón antes de deshacerse de los cuerpos, arrojándolos al río Chattahoochee desde puentes o dejándolos en bosques densos, para que tardaran en ser encontrados.
La investigación criminal se desarrolló de forma lenta y con muchos errores. Al principio la policía local no conectó los casos porque las víctimas provenían de familias pobres. Solo después de más de 10 desapariciones se formó una fuerza de tarea especial con decenas de detectives. La Oficina Federal de Investigación se unió al caso en el año 1980 cuando el número de víctimas superó los 15. Hubo omisiones graves como la falta de protección en las zonas de alto riesgo y la demora en establecer vigilancia en los puentes donde muchos cuerpos aparecían. La búsqueda y el rescate involucraron a miles de personas. Padres de las víctimas crearon el comité para detener los asesinatos de niños y organizaron marchas, protestas y patrullas nocturnas por los barrios. Voluntarios y policías dragaron el río Chattahoochee en busca de cuerpos y peinaron bosques y lotes vacíos. El hallazgo final de muchas víctimas ocurría días después de las desapariciones cuando transeúntes o pescadores encontraban los restos flotando o semi-enterrados. Las versiones oficiales y los peritajes realizados por expertos de la Oficina Federal de Investigación concluyeron que las fibras y los cabellos encontrados en 22 de los cuerpos coincidían con los del hogar y el vehículo de Williams en más de 30 características microscópicas únicas. Los informes forenses detallaron que las causas de muerte eran estrangulamiento en la mayoría de los casos y que no había signos de defensa en muchos porque los niños confiaban en el asesino. La resolución del caso en términos de justicia llegó finalmente en el año 1981. El 22 de mayo una unidad de vigilancia compuesta por agentes de la Oficina Federal de Investigación y policías locales estaba apostada en el puente sobre el río Chattahoochee cuando alrededor de las 2:52 de la madrugada escucharon un fuerte chapoteo en el agua. Inmediatamente un automóvil station wagon cruzó el puente a gran velocidad, dio la vuelta en un estacionamiento del otro lado y regresó. Los agentes persiguieron y detuvieron el vehículo cuyo conductor era Wayne Bertram Williams de 23 años. 2 días después el cuerpo desnudo de Nathaniel Keter de 27 años apareció flotando río abajo. Williams fue arrestado el 21 de junio por los asesinatos de Nathaniel Keter y Jamie Ray Penn de 21 años cuyos cuerpos también habían sido encontrados en el río. El juicio se inició el 6 de enero de 1982 en el condado de Fulton y duró varias semanas con presentación de pruebas técnicas y testimonios. El 27 de febrero, después de 11 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de los 2 asesinatos y lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Williams fue enviado a una prisión estatal de Georgia donde permanece hasta la actualidad. La policía atribuyó oficialmente otros 22 casos de niños a él y cerró esos expedientes aunque nunca enfrentó juicio por ellos. En marzo de 1919 la alcaldesa de Atlanta ordenó reabrir algunos archivos para examinar evidencia de ADN con tecnología moderna, pero los resultados no alteraron la condena ni agregaron nuevos cargos. Hasta el año 2026 Wayne Bertram Williams sigue cumpliendo su sentencia en la prisión, negando ser el responsable de las muertes de los niños y manteniendo que las pruebas contra él fueron circunstanciales y, posiblemente, manipuladas. El impacto de este caso en las familias de las víctimas fue profundo y duradero. Padres y madres perdieron a sus hijos en circunstancias de extrema violencia y pasaron años buscando respuestas que nunca llegaron por completo mientras lidiaban con el duelo y la frustración de ver casos cerrados sin juicio directo. En la sociedad de Atlanta, el terror generado por la serie de asesinatos cambió la forma en que las comunidades negras veían a las autoridades y generó críticas por las omisiones iniciales en la investigación que parecieron ignorar el sufrimiento de los más vulnerables. En la memoria colectiva estos hechos permanecen grabados como uno de los capítulos más sombríos de la historia criminal de Estados Unidos, recordando la vulnerabilidad de los niños en ciudades grandes y la importancia de una justicia rápida y completa para evitar que el miedo se instale en las calles por décadas enteras. ¿Fue Wayne Williams realmente el mayor asesino serial de niños de Estados Unidos o la verdad sobre los asesinatos de Atlanta sigue oculta hasta hoy? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.